Pensemos por un momento en alguien que decide no salir de su habitación. Pero no por un día ni por una semana de bajón, no, no. Hablamos de meses o incluso años. Esto, desde luego, no es simple timidez. Es un fenómeno mucho más complejo llamado síndrome de Hikikomori, y hoy vamos a desgranarlo para entender qué es y cómo se puede afrontar. A ver, a todo el mundo le apetece de vez en cuando un poco de soledad, ¿verdad? Quedarse en casa, desconectar, es algo totalmente normal y necesario. Pero, ¿qué ocurre cuando ese refugio se convierte poco a poco en una auténtica prisión? El problema empieza justo ahí, cuando el aislamiento se vuelve tan intenso que rompe cualquier lazo con el mundo de fuera. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a ver todo esto en detalle. Primero, ¿qué es exactamente el hikikomori? Luego, ¿qué lo provoca? ¿Y cuáles son esas señales de alerta que no debemos pasar por alto? Y lo más importante, claro, hablaremos de la recuperación, del papel fundamental que juega la familia y al final resolveremos algunas de las dudas más comunes. Muy bien, pues vamos al lío. Para poder ayudar, lo primero es tener clarísimo qué es y qué no es el síndrome de Hikikomori. La clave aquí está en dos palabras: prolongada e intenso. No es pasar un fin de semana en pijama viendo series. Es una reclusión que se alarga muchísimo en el tiempo, donde la persona se atrinchera, casi siempre en su cuarto, y rechaza de forma activa el contacto cara a cara. A menudo, ese vacío se intenta llenar con un mundo que es puramente virtual. Y esto nos da una idea del impacto tan brutal que tiene en la vida real. Es que la vida literalmente se para. Se deja de ir a clase, se corta el contacto con los amigos, se evitan las comidas familiares, ya no se va al trabajo. Todo el mundo exterior, con sus obligaciones y también con sus cosas buenas, pues simplemente desaparece para ellos. Es verdad que las estadísticas nos dicen que afecta sobre todo a hombres, adolescentes y jóvenes. Pero, ojo, los expertos insisten en que nadie está exento. Puede pasarle a mujeres y a personas de cualquier edad. Sería un error pensar que es un problema exclusivo de un grupo concreto. Vale, pasemos a un punto fundamental. ¿Por qué ocurre esto? Y sobre todo, ¿cómo podemos darnos cuenta a tiempo? Entender de dónde viene es, sin duda, el primer paso para encontrar una salida. Lo interesante de esto es que no hay una única causa. Normalmente el hikikomori es el resultado de una especie de tormenta perfecta, ¿no? Una mezcla de muchísima presión en los estudios, problemas en casa, una personalidad quizá más tímida o con ansiedad y a veces experiencias muy duras como el acoso escolar. Y aquí las pantallas no son la causa, sino la vía de escape, una que además refuerza todavía más ese aislamiento. Así que es crucial estar atentos a estas señales. Si alguien pasa encerrado demasiado tiempo, empieza a descuidar su higiene, su aspecto y toda su vida social se reduce a Internet, si además muestra una autoestima por los suelos o se enfada muchísimo si se le intenta hablar del tema, bueno, ahí están las alarmas. Si varias de estas cosas se mantienen en el tiempo, es el momento de buscar ayuda profesional. Y llegamos a la parte más importante, la que da esperanza. Salir de este aislamiento es posible. No es un camino fácil, ni es rápido, pero por suerte existen tratamientos que funcionan. El tratamiento tiene que abordarlo todo. Se suele empezar con terapia individual, para trabajar esa ansiedad y reconstruir la autoestima. Luego, las terapias de grupos son un paso gigante para volver a conectar con gente en un entorno seguro. También hay talleres para, digamos, reentrenar las habilidades sociales. Y a veces hace falta medicación. Pero fijaos en el punto 4, el apoyo familiar. Es que es la base sobre la que se apoya todo lo demás. Precisamente por eso, porque es tan importante, vamos a pararnos un momento a ver cómo la familia puede convertirse en el motor principal del cambio. Esta frase lo resume a la perfección. La familia no es solo un apoyo, es una pieza fundamental del puzzle. Sin una implicación activa, paciente y comprensiva de la gente más cercana, la recuperación se hace infinitamente más cuesta arriba. Y bueno, ¿cómo se ayuda en la práctica? Pues aquí tenemos 3 ejemplos muy claros. No se trata de prohibir de golpe, sino de ir negociando para reducir poco a poco las horas de pantalla, de proponer sin forzar pequeñas cosas fuera de la habitación como un simple paseo, y de darles de nuevo un sentido de responsabilidad, de que son parte de la casa con pequeñas tareas. Ya para ir terminando, vamos a contestar de forma muy directa algunas de las preguntas que más se repiten sobre este síndrome. Esta es sin duda la pregunta del millón, la que se hace cualquier familia que está pasando por esto. ¿Hay una salida? Y la respuesta es un sí rotundo. A ver, no es magia, requiere un tratamiento adecuado, ese pilar familiar del que hemos hablado y, sobre todo, muchísima paciencia. La vuelta al mundo real es progresiva, pero es totalmente posible. Vale, ¿y cuál es el momento clave? ¿Cuándo la preocupación tiene que pasar a ser acción?
La pauta es bastante clara. Si el encierro se alarga ya durante meses y se notan cambios de comportamiento muy significativos, como los que hemos visto antes, es que ha llegado el momento de llamar a un especialista. Y aquí nos topamos con una de las barreras más grandes, ¿no? ¿Cómo se empieza un tratamiento si la persona se niega en rotundo a salir de su cuarto? Y ya ni hablemos de ir a una consulta. Pues mira, la tecnología, que a veces es parte del problema, aquí también puede ser parte de la solución. Hoy en día hay muchos servicios de psicología que permiten hacer las primeras consultas e incluso terapia de forma online. Esto ayuda a romper esa primera barrera de tener que salir de casa. Y me gustaría terminar con esta idea que creo que es la más importante de todas. No estamos hablando de alguien vago o cómodo. El hikikomori es la punta del iceberg de un sufrimiento psicológico muy, muy profundo. Entender esto lo cambia todo, porque nos abre a la empatía y a la ayuda de verdad. Hablar de este aislamiento, detectarlo a tiempo y, sobre todo, pedir ayuda es el primer paso para volver a tender puentes con el mundo. Si se reconocen estas señales en alguien cercano, recordemos que la comprensión es la primera y más potente herramienta. No hay que dudar en buscar apoyo profesional. Gracias por habernos acompañado a entender un poco mejor este desafío tan complejo.